Así que hoy vamos a continuar, vamos a estar hablando de las 5 seguridades que no sé si todos recordamos, pero merece la pena que lo hagamos, así que avanzamos a al primer punto. Seguridad de la salvación. Es la primera seguridad que tenemos que tener con nosotros en nuestra vida. Hoy hemos hablado de la obra de Jesucristo, cómo Él nos ha salvado y cómo no hay nada que nos pueda arrebatar esa respuesta. No vamos a entrar en temas teológicos complejos, como puede ser la predestinación, donde la respuesta y la salvación es absoluta, es única, y además esta seguridad de la salvación tiene que permanecer. Dice la palabra de Dios tantas veces que estamos sellados por el Espíritu Santo, y esta seguridad tiene que ser absoluta. Primera de Juan 5, del 1 al 13, es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Y luego tenemos el versículo clásico, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo tiene la vida. Y estas cosas nos escribe Juan, ¿para qué? Para que sepamos que tenemos vida eterna y para que creamos. Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 9, es la salvación que es por gracia únicamente, no es por obras, para que nadie se gloríe. En la lucha de Pablo con aquellos que seguían hablando de las obras de la ley. Hay una corriente teológica que comenzó en el año 77 y sigue presente, muy presente, en la que empiezan a mencionar que las obras no son las obras en cuanto a los sacrificios, en cuanto al, digamos que todo el estatuto judío, sino que habla de las obras de la ley que los relacionaban con el pueblo judío. Y empiezan a estudiar históricamente los escritos en el tiempo de Jesús, sobre todo lo que ellos llaman el judaísmo del Segundo Templo, 200 años antes, hasta 200 años después. Y empiezan a ver que en el judaísmo había una existencia del pensamiento de la gracia bastante extendido y no eran tan legalistas como nosotros a veces lo hemos llegado a pensar. Y que por eso empiezan a hablar de que estas obras se refiere lo que es al comer ciertos alimentos, al circuncidarse y a guardar el sábado, pero que no se refiere a toda la ley judía y que entonces empiezan a establecer un montón de pensamientos. Empiezan a cambiar un poquito la perspectiva de la justificación, empiezan a cambiar la perspectiva de la gracia, muchas cosas, pero al final, en tanto que nos perdemos, porque esto es arduo de entender y de profundizar, nos perdemos esta palabra tan sencilla. La salvación es algo que es por gracia, algo que nosotros no podemos hacer, siguiente, y podemos adquirir. Dice la palabra, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Esta salvación tiene que ser seguridad para mi vida, pero tiene que ser lo que le transmitamos también a los discípulos en el campo. Seguridad absoluta de esta salvación. ¿Más? En segundo lugar, tenemos las respuestas a la oración. Vamos a leer cuando dice Juan 14:13, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Más? Pon los dos, ponlos completos si quieres. Juan 14:7 también nos menciona, bueno, sí, dale a uno atrás. Ahí, si permanecemos en Él y en sus palabras, o sus palabras permanecen en nosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Y terminamos con Romanos 8:32, en el cual dice que no escatimó a su propio Hijo, que lo hemos leído hoy. Entonces, si Dios hizo esa obra, ¿cómo no nos va a dar todas las cosas? ¿Cuál es el problema? Que todo eso tiene un sentido. Esto va para creyentes, personas regeneradas, santificadas o en periodo en Cristo. No para personas carnales que piensan en lo físico y en lo humano. Este es lo obvio. Además, en el texto de Juan, si guardáis mis palabras, entonces pedid. Claro, si yo guardo las palabras de Cristo, ¿en qué? ¿Qué voy a pedir?
Es decir, todo al final tiene un condicionante. Estos versículos en general, sobre todo los primeros, tienen condicionantes. ¿Cuáles son? Pedir conforme la voluntad y la obra de Dios. No tiene sentido que Dios me diga, pide lo que tú quieras, si eres creyente, pero luego yo pida cosas que van en contra de su palabra, en contra de su mensaje y en contra del contenido de la palabra de Dios, que siempre es alejado de lo material e incluso ni siquiera teniendo en cuenta de nuestras necesidades físicas y cotidianas. Ahí tenéis Mateo capítulo 6, en varias ocasiones lo menciona. Pero ¿cuál es la respuesta? Que Él responde, y creo que habrá otro versículo más, que Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré grandes cosas ocultas que tú no conoces. Ahí está el propósito de Dios. Clama a mí y yo te responderé. ¿Para qué? Para que yo te muestre, para que tú veas, comprendas, y en esa relación, no la del bebé que pide a su papá cosas, sino la de el hijo que necesita comprender más de Dios y necesita encontrar respuestas. Pero siempre partiendo desde el filtro que es según y conforme el corazón de Dios. Mateo 6:33, ¿en qué nos tenemos que enfocar? En el reino de Dios y su justicia. Si eso marca nuestra oración, Dios va a responder y tendremos respuesta. El punto número 3 es la guía del Espíritu Santo. Juan 14, del 16 al 17, yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Con vosotros, en vosotros, dentro de nosotros, a nuestro alrededor, obrando de una forma poderosa. Esta seguridad tiene que existir también. Yo no puedo, no tengo poder. Espíritu Santo. Esta es la respuesta que tenemos nosotros. Seguimos en el versículo 26, otra vez el Consolador enviado en el nombre de Cristo para que nos enseñe todas las cosas y nos recuerde lo que Él ha dicho. Ahí está la sabiduría y la obra perfecta del Espíritu Santo. ¿Cómo ponemos esto en práctica? Pues le damos otra vez al siguiente. Hechos 8:29. Felipe dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Ahí está el Espíritu Santo obrando prácticamente. Y en Hechos capítulo 13, versículo 2, ministrando estos al Señor, estamos hablando en Antioquía, ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que les he llamado. Y cuando ellos comienzan, dice la palabra que el Espíritu Santo les guiaba por donde tenían que ir. Ahí está la respuesta y la obra del Espíritu Santo. Necesito poder, necesito guía, ahí está Él para darme lo que yo necesito. En cuarto lugar, es el perdón de los pecados. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esa obra está hecha en Cristo. Nosotros ya tenemos aquel que ha solucionado los problemas del pasado, presente y futuro. Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y Isaías también, 53:5-7, ese texto que se hace referencia también en el Nuevo Testamento, el cual es herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, castigado. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros somos descarriados como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Cómo podemos solucionar el pecado? No podemos. Solamente es la obra de Cristo. Él ya lo hizo. No tenemos que entrar dentro de sistemas sacramentales. Por ejemplo, en el catolicismo vamos a ver mucho esto. Las personas piensan literalmente en la confesión de los pecados a un sacerdote y lo que tú tienes que hacer para revertir. En el catolicismo y en otras religiones vamos a ver
obras de expiación, tienes que subir a tal lugar, tienes que hacer el camino de Santiago, que no es ni más ni menos, que tiene este trasfondo también. En otras religiones también tienes que ir a lugares, hacer cosas. Al final, ¿cuál es la respuesta? Solo Cristo. Y Isaías está hablando de Cristo. Es Él, es Cristo. Ya está preparando lo que iba a llegar, ya está preparando la respuesta. Y luego llega el Nuevo Testamento. Hebreos 4:10, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. El término santificado, ¿a qué se refiere? A los apartados, a los guardados. Una ofrenda, su vida, fue capaz para siempre guardarnos a nosotros, a los que aceptamos la obra de Cristo. Una sola ofrenda. Es un acto, una vez, para todos. Eso tiene que formar parte de nuestro mensaje también a los discípulos. Quitar del pensamiento el legalismo y el humanismo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Dónde tengo que firmar? ¿Qué tengo que pagar? ¿Dónde tengo que colocar mi esfuerzo? ¿Cómo yo puedo mostrarme justo? Porque la gente va a pensar así. Y hasta que quitemos este pensamiento, sobre todo aquellos que están dentro del catolicismo, es difícil. Les cuesta mucho entender el mensaje de la gracia. Les cuesta mucho. Y por último, el punto número 5, la victoria final. Hoy lo hemos leído, somos más que vencedores en Cristo Jesús. 1 Corintios 10:13 nos habla de las tentaciones y problemas que llegan a nuestra vida, que no son más grandes que la gracia que Dios nos ha dado para superarlas. Y además me gusta porque coloca al final ese mensaje que dice, y además, juntamente con la tentación, hay una salida. Hay una salida. Podemos reconstruirlo un poco más con nuestras palabras, ¿no? Problemas, circunstancias, desastres, Dios nos da la gracia para superar y además nos da una respuesta. Nunca estamos en un callejón sin salida. Nunca estamos ante una circunstancia imposible. Cuando nosotros estamos en Cristo, todo lo podemos vencer. Romanos 8:37, ya lo hemos leído hoy, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hacemos el sistema. Si nosotros estamos en Cristo, o como también podemos explicarlo, Cristo está en nosotros y Él ha vencido al mundo, por lo tanto, ¿de qué voy a temer yo? El mundo es grande, es complicado, es difícil, es oscuro. Él ha vencido al mundo. Podemos recordar las palabras del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 16, versículo 20, «He aquí yo pondré a Satanás bajo vuestros pies». Es una victoria espiritual que viene por su lado, no por el nuestro. Yo pondré a Satanás bajo vuestros pies, porque nosotros no podemos ni levantar el pie, pero es la obra de Dios. Primera de Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Todo lo que es nacido de Dios. Es decir, morimos en el bautismo, nosotros vamos a las aguas con nuestra antigua naturaleza y nacemos en Dios. Es lo que ocurre cuando nosotros aceptamos a Cristo y que lo ejemplificamos a través del bautismo. Cuando nacemos de nuevo en Dios, tenemos la victoria porque estamos con Dios y Dios está con nosotros. Pero ¿cuál es el punto? Es la fe. La fe es lo que nos hace victoriosos. ¿Por qué? Si yo veo al mundo, tengo miedo y me retiro. Si yo tengo fe, puedo vencer y tener respuesta. Creo que este es el último, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero entendiendo el contexto que lo hemos hablado muchas veces. Tengo
tenga o no tenga, en lo mucho o en lo poco, en la salud y en la enfermedad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y creo que ya ese es el último, ¿no? Ah, no, había un sexto. Estás también pasándolo en la otra, ¿no? Marcos 9:23, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Al que cree. Pero al que cree, ¿que le va a tocar la lotería? Creemos en la soberanía, en la voluntad, en su plan, perfectos. Creemos en la obra de Dios, creemos en su poder, creemos en Jesucristo y en la gracia suya, creemos en la obra del Espíritu Santo, y ahí es donde tendremos victoria. No creer en cualquier cosa. Si puedes creer, cualquier cosa será posible. ¿Cuántas veces la gente fue sanada por Jesús? Leed los evangelios, fue sanada por gracia. ¿No fue el centurión romano a Jesús y le dijo, por favor, si tú vienes a salvar a mi siervo, ¿lo vas a salvar? Si tú vienes, ¿lo salvas? ¿Qué le dijo Jesús? Vuelve, que ya está hecho. Por tu fe. Por tu fe. Es decir, no es que mi fe me dé poder para salvar, sino que con mi fe Dios puede hacer cualquier cosa en mi vida. Y si yo tengo fe en mi identidad, en mi autoridad y en el plan que Dios tiene para mí, yo puedo tener respuestas en mi campo. Yo puedo ser aquel obrero que Dios ha levantado para hacer la evangelización del mundo. Si tengo fe, como la canción del Príncipe de Egipto que me acaba de venir a la mente. Si tienes fe, Dios te sacará de Egipto. Y al final, así es como ocurrió. Así que, hermanos, guardad estas 5 seguridades, que sean 5 pilares de vuestra vida. Podríamos decir más cosas, pero creo que esto engloba muy bien el mensaje de la Biblia, algo necesario para nuestra vida que es atacado por Satanás y por el mundo. Esto tiene que ser seguro en mi vida, no inseguro. Y Satanás nos va a intentar tambalear. Pero estas tienen que ser 5 seguridades para mí. Y cuando encontremos a discípulos en el campo, pues uno de los objetivos que tengamos sea que ellos tengan seguridad en esto. Que ellos como bebés espirituales puedan crecer con esa seguridad y con estos pilares.